Muy bien. Perfecto. Ok. Vamos a ver. El día de ayer, la clase pasada, estábamos revisando los parámetros que podría llegar a tener alguna, alguna columna relacionada directamente a lo que serían las condiciones de los elementos donde se va a llegar a conectar. En estos casos, pues directamente las vigas, de tal manera que pues estas siempre van a tender a modificar la rigidez y la desplazabilidad de las columnas. De tal manera que, dicho de forma sencilla y bastante simplificada, si nuestras vigas o la conexión entre vigas y columnas es muy rígida, la desplazabilidad se reduce bastante, porque vamos a tener un factor K, pues considerablemente bueno, que va a generar poca desplazabilidad en el marco. De alguna manera, esto es lo que se busca cuando hablamos de control de derivas para edificaciones, por ejemplo. Entonces, la forma de cálculo a partir de ellas, o la forma de obtención de los valores puede darse a través de los monogramas o las gráficas estas, o la escala, donde se entrelaza la línea, y también esta ecuación directamente para pórticos o marcos como los que nosotros analizamos, que son de alta desplazabilidad. Pero esencialmente, lo que debemos de cumplir, que era lo que veíamos el día de ayer, es de que la capacidad a compresión, pues obviamente modificado ante algún factor, ¿verdad? Pues obviamente esa capacidad que pueda desarrollar la columna debe ser mayor a la demanda que le va a llegar, demanda mayor. Y la capacidad resistente pues también va a verse reducida por los factores correspondientes. Entonces, normalmente esa resistencia nominal por compresión se va a ver afectada por estos cuatro parámetros. Si ustedes se recuerdan, cuando revisábamos flexión, era el tema de que no fuera a pandear la viga, a torcer, que pudiera desarrollar su momento plástico o que no hubiera un pandeo lateral torsional. En cambio, en las columnas, los cuatro puntos que hay que revisar es el pandeo flexional. Esto es muy parecido al pandeo lateral torsional. Vamos a tener un pandeo flexional, pero para secciones que sean esbeltas, si es que aplicar. Porque las formas de llegar a contorsionar los tipos de pandeo eran pues obviamente los que veíamos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, si puede llegar a darse alguno de estas formas en las que pandee torsionalmente, flexionalmente, quiere decir de que flexione la columna, ¿verdad? Y pandeo torsional sería como lo que veíamos acá, donde no es un pandeo donde flexiona, sino que es un pandeo donde se tuerce la columna. Y también puede existir una combinación de ambas. Entonces, el valor menos resistente entre estas cuatro va a ser la capacidad nominal por compresión. Entonces debemos de aprender a interpretar cómo es de que estas columnas se van a encontrar. Y así como para las vigas, deberíamos nosotros también de calcular si alguna de estas piezas es o no eh, esbelta. Tenemos la misma clasificación. Elementos rigidizados van a ser aquellas partes del rectángulo, de estos tres rectángulos que nosotros tenemos acá, que no tengan alguna restricción en sus extremos, entiéndase los patines. En cambio, elementos que van a ser rigidizados sería pues obviamente el alma, ¿verdad? Entonces, si esto es así, vamos a tener una sumación. Si nosotros revisamos pues esta pieza, vamos a verificar la esbeltez o que cumpla siempre
un lambda permisible para los patines o las alas, pues esta se obtiene a partir de que la relación entre BF, es decir, esta dimensión dividido el espesor, dos veces el espesor, perdón, debería ser menor al lambda límite, ¿no? Y esto es 0.56 de elasticidad por Fi. Y así también para el eje. Vamos a tener diferentes tipos de ¿cómo se llama? Perfiles a revisar, no solo son W, esto también aparece en su capítulo D de ICC 360, y la relación de lambda en estos casos pues es B sobre T, o en secciones circulares, eh, se obtiene a partir del diámetro sobre el espesor y debe ser menor a el lambda límite, que sería 0.11 de elasticidad por Fi. Aquí no aplica la raíz, aquí sí, 1.40 de la raíz. Y en estos casos, eh, acá tenemos, perdón, su capítulo B, yo os había dicho D, disculpen. Y aquí aparece en la tabla, pues de manera resumida, cuáles son los límites, ¿sí? Para que pueda cumplir los elementos sin rigidez y los elementos rigidizados. Que el resumen son las dos slides anteriores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar el pandeo flexional? Si hablamos de pandeo flexional, pues lo que sucede es de que vamos a tener una característica en la cual el lambda lo vamos a tratar de revisar para que nuestra columna no pandee, ¿verdad? Entonces, eh, pues, ¿qué sucede? Que deberíamos estar revisando, obviamente, o dentro de los parámetros que pueden afectar la esbeltez. Vean que aquí el lambda ya se le denomina un subíndice C. Pues prácticamente acá los valores que van a modificar sería el factor de longitud efectiva, la longitud. Pues obviamente el producto que genera es la altura deformable. Dividimos sobre un radio, a ver, radio de giro menor, porque se supone el radio de giro más pequeño va a ser el sentido donde va a pandear. Multiplicamos por pi y toda esta expresión, toda esta fracción la vamos a multiplicar por el FY dividido en la elasticidad. Ojo que nosotros podemos revisar tanto pandeo elástico como el pandeo inelástico. Ojo que acá, pues nosotros ya tomamos en cuenta que va a ser el desarrollo o la capacidad inelástica de la columna, ¿sí? Pero como normalmente nosotros vamos a estar enseñando para rangos permisibles, es decir, que las piezas se comporten elásticamente, pues vamos a tener que pi al cuadrado por elasticidad dividido KLR al cuadrado nos va a dar la fuerza crítica, ¿sí? O el esfuerzo crítico para poderlo resistir. Si nosotros seguimos revisando, al igual que cuando teníamos nuestras gráficas en vigas, pues también las columnas pueden llegar a tener un pandeo flexional. De tal manera que normalmente las formas en las que se va a comportar ese valor de lambda, que va a ser el límite de la relación que nosotros tenemos en nuestra pieza, para que se comporte en un rango elástico. Noten ustedes que el desarrollo del FY pues, se ve claramente reducido mientras aumentamos el valor de lambda C. Aquí lambda C, digamos, empieza a ser, ¿verdad? Pero para poder desarrollar este primer rango, nuestro esfuerzo crítico es mucho mayor. Es decir, que estamos generando deformaciones plásticas. Si seguimos revisando, pues tenemos otras características para pandeo flexional, siempre haciendo la separación entre los pandeos inelásticos y elásticos, de tal manera que pues así va a ser la ecuación que nosotros apliquemos. Y cabalmente aquí aparece
la división de lambda sub c para estos dos rangos, dependiendo si queremos revisar la columna ineelásticamente o elásticamente. Ojo que aquí, pues, incluso hay una... ¿qué? Hay una clasificación de, en la cual en estructuras de acero puede llegar a ocurrir algo que se le conoce como un desalineamiento inicial. Esto engloba errores de fabricación, márgenes tolerables, donde pues normalmente las piezas verticales, columnas, pueden llegarse a desplomar o a tener una variación en cuanto a su plomo de L sobre 1500. Pero bueno, esto es algo que todavía no se va a revisar. Solo está como un comentario acá. Y para revisar un poquito acerca de qué puede suceder cuando tenemos secciones esbeltas, así como ocurría en los videos que compartíamos o veíamos el día de ayer, pues lo que va a suceder es de que la pieza no logra desarrollar su capacidad completa, sino que antes de poder generar esa resistencia ante las cargas, pues va a tener una modificación en cuanto a una disminución del área, generando una falla local, donde, pues aquí les puedo decir, todo este resto de material lejano a la zona de falla, probablemente se encuentre todavía trabajando elásticamente, mientras que esta deformación irreversible pues sí ya ha excedido. ¿A qué voy? De que no permitimos que toda la sección desarrolle su capacidad plástica, sino que es una leve porción que se queda bastante corta con lo que debería de ser. Pandeo flexional con secciones esbeltas, es decir, un pandeo local, así como el que veíamos acá, ¿no? Normalmente esto se define en la sección 7 de ISC 360. Y también se puede revisar para elementos no rigidizados o para elementos rigidizados. Siempre, vean ustedes, acá tenemos elemento no rigidizado y elemento rigidizado que es el alma. Eh, la opción de aplicar algunas ecuaciones que por tema de tiempo solo se las presento, más no las vamos a poder aplicar. En un ejemplo me refiero. Eh, pero sí, al final de este contenido, les voy a ir explicando ya con un cálculo realizado. No busco que lo hagan, solo busco que vean cómo se aplica por tiempo. Las formas en las que va a fallar el pandeo torsional, pues es básicamente donde nuestro eje longitudinal, que es una línea entre esta carga axial, flecha P, y esta otra, pues lo que produce es de que en planta genera un desfase de la pieza. Y esto sería un pandeo torsional, porque se está torciendo la pieza en algún punto específico. Y el pandeo flexo-torsional es de que del eje, es decir, de su ubicación original, pues se desfasa, se desubica la sección de su punto eh, normal, ¿no? Y esta falla, pues es conocida, es causada por una combinación de pandeo flexional, el que ya habíamos visto anteriormente, más este torsional. Se flexiona y se tuerce al mismo tiempo y por lo general puede ocurrir en miembros con secciones transversales asimétricas o también cuando tenemos muchas vueltas, ¿verdad? ¿Cómo se puede calcular? Pues a partir de esta ecuación, aquí aparecen dos variables nuevas que en un cálculo que les voy a presentar en un ratito las van a ver. Aquí tenemos la constante de Sandberg, que es esa letra J, o la constante de torsión, y la CW es la constante de alabeo. El módulo de cortante es la letra G y A sub G es el área gruesa. Tenemos unas ecuaciones que lamentablemente no las vamos a poder aplicar. Ya se empiezan a volver un poco más laboriosas, donde pues se van evaluando diferentes posibilidades en las cuales la pieza vaya a torcer. De tal manera que lo que nosotros buscamos es revisar que nuestra columna no vaya a fallar antes de tiempo, ¿sí? Y bueno, si ustedes se recordarán, revisando tanto miembros a flexión como a compresión,
lo más importante es encontrar esa manera en la cual se va a combinar el concepto. Entonces, precisamente para ello, acá hay un ejemplo, un ejemplo que engloba todo esto. Ver acá el archivo que estaba buscando hace ratito. Vamos. Pues acá lo muestro un poco rápido en realidad, porque como les digo, no, pues por tema de tiempo no va a dar chance de revisarlo. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, pues, tenemos un marco. Solo hay una característica, que este está evaluado con un perfil europeo, pero nada de qué preocuparse. Eh, Tenemos ciertas medidas, una longitud que 6 metros. De hecho, esto después de este punto lo vamos a revisar en un modelo rápido de Mitas. Y pues sucede que tenemos una longitud, tenemos una altura, ¿sí? Ahí están entre, se ve es de 4.5 y este es de 6. ¿Sí? Y pues bueno, básicamente, cómo se van resolviendo estos problemas es de que tenemos cierto tipo de acero, ¿sí? Con un FY y un módulo de elasticidad. Y cada perfil, pues obviamente tiene ciertas características. Una altura, un peralte, un área, una inercia, un radio de giro. Esto ya lo han visto. Y también las vigas van a tener, pues, ciertas características. Pues sucede que del análisis estructural vamos a obtener puede obtenerse de la envolvente, digamos, las fuerzas axiales y los momentos últimos, ya en las columnas. Y sucede que para el primer nivel y para el segundo nivel vamos a obtener, digamos, la reacción justamente en ese orden, ¿sí? La carga última para la columna 1 y el momento último para la columna 1, así como para la 2 también. Está expresado en kilonewtons y kilonewtons por metro. Y lo que procedo a hacer acá es a revisar el pandeo local de la columna. Se revisa la esbeltez de las alas o patines, ¿sí? Y el alma de la columna a fin de determinar si la sección es compacta. Es lo que ustedes ya saben y han aplicado en vigas. Esto permite alcanzar el momento plástico y la capacidad nominal de compresión sin que vaya a pandear localmente. Bueno, entonces, pues tomo las ecuaciones que acabamos de ver en la diapositiva, es decir, las que tenemos nosotros en las diferentes slides. A ver, 1.49. Aquí está, el 1.49 para el alma, ¿sí? El punto 38 para los patines. Bueno, entonces, se calcula, la ecuación es esta, que está encerrada en el rectángulo azul. Y digamos que la que nosotros obtenemos acá, de este perfil, es una relación de 7.78. Digamos que esa es la esbeltez del ala de la columna propuesta. De la columna propuesta. Y la esbeltez máxima que podemos nosotros permitir es 0.38 por raíz de E por FY. Esto nos da 10.74. 10.75. Básicamente, como la que obtenemos del ala de la sección propuesta es menor a la máxima, sí, nos cumple y decimos que esta pues es una sección compacta. Ahí quedamos con la revisión del patín. Y para el alma, pues la relación es un poquito más permisible. Vamos a tener, o no deberíamos exceder, el 42.144, que proviene del 1.49 por la raíz de E sobre FI. Y la esbeltez del alma de la viga
propuesta, pues va bien, porque es menor a la mitad de la ternasilla. Ahora bien, veamos para las vigas, ¿qué está sucediendo? Pues básicamente, cuando nosotros tenemos una viga, como es la que sucede en este caso, donde se desarrolla un punto de momento nulo, aproximadamente en el medio del tramo, el valor del coeficiente es igual o mayor a 2. Y esto sucede porque algunas veces, cuando esté la viga empotrada, puede ocurrir que en el punto medio, el momento, pues, se anula, ¿verdad? De tal forma que entonces aquí si se hiciera la ecuación, pues casi siempre tiende a anular algunos de estos términos, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que proveniente del análisis de la distribución de momentos, así como que a veces revisamos aquel diagrama, obtenemos un valor de CB igual a 2. La longitud no soportada, en esta ocasión sería DH menos DB, que nos genera 3.2 metros. Ojo, que acá yo estoy obteniendo una propuesta de longitud no registrada. Pero si se le colocaran viguetas o tuviera algunos otros miembros, esta longitud no arrostrada, recuérdense que disminuye. Cuando hablamos de resistencia a flexión en perfiles compactos, hay una gráfica y esta, pues sí, me gusta mucho exponerla porque muestra muy bien cómo es el comportamiento de las vigas. Ojo, resistencia a flexión, hablamos de vigas. Entonces, ya que revisamos pues, el apartado de las columnas, ya vimos ahora las vigas y su longitud no arrostrada, pues ¿qué pasa? En esta gráfica tenemos en eje vertical de 0 al momento máximo, incluso recuerden, hasta llegar a desarrollar el momento plástico. Pues, ¿qué sucede? Que el mayor momento, el top, que podemos desarrollar es el momento plástico de la sección. Ese sería el mayor momento que podría resistir esa propuesta. Bueno, entonces partimos de ahí. Ese es el mayor que vamos, podría llegar a alcanzar la propuesta. Y hay un área acá que está subrayada en rojo que representa ese comportamiento plástico. Por eso dice acá Plastic Design, que básicamente obedece a que media vez las características se den, sea una longitud corta, no pandee o flexione lateralmente la viga, pues podría llegar a desarrollar ese momento plástico, que va a ser el momento más grande. Si en algún caso no sucediera eso, pues tenemos una longitud acá, que es una longitud P, una longitud para que desarrolle el momento plástico, por eso se le coloca el subíndice P. En el eje horizontal tenemos de 0 hacia longitud. Recuérdense, para que se desarrolle un momento plástico, tendríamos que estar hablando de una longitud que va a permitir un comportamiento inelástico o un comportamiento plástico. Si la longitud empieza a aumentar, ¿qué va a pasar? Con el momento, pues empieza a disminuir. Claro, empieza a bajar, hasta que llega a un punto donde tenemos la división de la longitud resistente, en la cual es la división entre la longitud que va a desarrollar la capacidad elástica versus la plástica. Imagínense que nosotros tenemos una viga, tal vez no la de 4.5 que estaba entre el eje B y C, sino que tal vez a lo mejor empieza con 1 metro. Bueno, 1 metro es poca distancia, nadie pondría una viga de 1 metro con dos columnas a la par. Pero seguramente iba a desarrollar un momento plástico, independientemente de la capacidad que tenga o el perfil que sea. Es poca longitud. O una longitud no rostrada de 1 metro. Pero imagínense, tener una viga de 4,5 metros con una riostra cada medio metro, pues casi que un entrepiso de viguetas, no tanto de un steel deck o similar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que conforme vamos a separar o a distanciar más ese riostre, la longitud no arriostrada, en inglés la unbraced length, pues básicamente va aumentando. De tal manera que llega un punto donde si no tenemos tantos apoyos entre ella, la capacidad del momento va a bajar. Y empieza a bajar, y
llega a un punto donde la capacidad resistente o el momento resistente es igual a su FY por su módulo de sección. Vean que aquí aparece S sub X, que es el módulo de sección. Si no, sería ZX. Aquí es ZX por el FY. ¿Sí? Aquí es punto, bueno, ya les voy a explicar el punto Z. Aquí es FY por el módulo de sección. Y el punto Z aparece pues, por los factores de minoración a flexión. Pudiendo ser punto 7 o punto 75 dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Y luego de ello, conforme más aumenta la longitud no registrada, imagínense que aquí hablamos de que teníamos apoyos a cada medio metro, luego a cada metro, y llega un punto donde decimos, no, aquí ya no tenemos apoyos, es la longitud de 4.5 y desarrolla solo su momento elástico. Pero está bien, o sea, es un momento admisible. En cambio, acá, si la arrastramos bastante, pues simplemente lo que va a pasar es de que genera muchísima ductilidad, que es un muy buen diseño sismo resistente y capaz de resistir mucho más demanda. Pero si excedemos este punto, digamos que la viga ya empieza a aumentar, hablemos de ya la llevamos a 6 metros, a 8 metros, a 10 metros, una viga de la misma sección, pero ahora que cubra 10 metros, pues ¿qué es lo que va a pasar? No se le puede cargar tanto porque antes pandea. Por eso es de que el momento acá es tan bajito versus el momento plástico. Y esto, pues obviamente, es multiplicado por el valor CB. Aquí asumiendo un valor CB de 1. Entonces, esta gráfica pues, es bastante buena para explicar cómo puede afectar la longitud no rostrada en las vigas. Y si ahora vamos a revisar cómo es el comportamiento plástico, esa longitud de LP también se puede obtener. Aparte, ojo, aquí estoy utilizando un RY, pero este RY, vamos a ver, el valor del radio de giro en Y, ahí está. Hablamos de que voy a tomar la raíz de la inercia en el eje Y de la columna, ¿sí? Y la voy a dividir sobre su área, que básicamente es, ahí va, inercia en Y de la columna. Ojo que estoy tomando la más pequeñita, porque sabemos que es por donde puede pandear. 6.595 versus 19.000. Y el área pues es la misma, 131. Saco el radio de giro y lo reviso. La longitud límite, sin que yo vaya a restringir o a ilustrar este perfil, pues va a ser de 1.76 por el radio de giro en Y, por la módulo de elasticidad sobre el radio de giro, perdón, sobre el FI. Esto me genera un valor. Es decir, que la columna, aquí estamos hablando de columnas, la columna antes de deflectar o si tiene una longitud inferior a 3.53, puede no necesitar algún arrastre. Entiéndase también una viga. Bueno, ahora, aquí sucede algo. El perfil propuesto cumple muy bien la altura del entrepiso, porque esta es de 3.50. Si yo tuviera 3.80 de entrepiso, o aumento la sección de la columna, o aquí, miren, por 3 centímetros todavía me encuentro en rango. Ejes, ¿verdad? Igual esta es longitud libre. Hay que restar el pegate de las vigas y se ajusta ahí un poco la medida. Pero lo más importante es de que mi columna propuesta en esa longitud va a permitir desarrollar su capacidad plástica. Entonces, este valor me da la idea de que con el perfil propuesto estoy bien. Por lo menos no necesito estarla arrastrando. Y luego de eso hay un nuevo parámetro que se llama R sub TS. Este valor, que es como equivalente a un radio de giro, nos sirve para calcular
esa longitud límite del comportamiento lateral torsional inelástico. Es decir, se calculan las dos, se calcula la LP y se calcula la LR. Es decir, que mi columna debería de tener, imagínense, o sea, qué barbaridad, 46 metros libres para que yo esté alcanzando esta capacidad. Como no es así, sino que yo me encuentro dentro de este rango correctamente en el punto. Y si en algún caso aquí me dijera, no sé, o sea, tal vez LP es igual a 2 metros, entonces digo yo, bueno, reviso mi LR y a lo mejor esta LR me puede desarrollar acá, no sé, tal vez 4 metros. Entonces digo, ok, la altura de la columna siempre se va a comportar elásticamente. Y si llega a fallar, va a fallar, pues ya sabemos de qué manera, ¿no? Entonces, eh, eh, va a tener una falla torsional. Bueno, si queremos y ya sabemos que podemos desarrollar un momento plástico, entonces ese es nuestro momento máximo resistente. Entonces, como ya bien ustedes saben, el momento plástico se obtiene a través del módulo plástico, que es el Z sub C o sub X o sub Y, el más pequeño. Multiplicamos por FY y esto nos genera un valor. Permítanme aquí, si lo quiero revisar algo. Z, 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 Z. Aquí, perdone, yo creo que tuve un... Bueno, no copié el otro, pero digamos que este era el más débil, ¿sí? Porque aquí debería aparecer también Z sub Y, ¿sí? Y pues obviamente tomar el menor, pero solo tengo uno, yo creo que es por eso que tomé ese. Pero seguramente ahí escribí el más pequeño. Perdón, ¿dónde vamos? Ahí estamos. Va. Entonces, vamos a tener el momento plástico y aparte, vamos a tener el momento resistente que está justamente en el límite eh, para no exceder y entrar en un comportamiento inelástico. Y eso pues es 0.7, así es como va la cosa, por el módulo de sección o el módulo elástico por FI. Esto nos genera un momento mucho menor. Miren ustedes que para que plastifique la columna necesitamos llegar a todo, este sería el momento máximo. Y entre 82 y 383, pues hay 301.1 kilonewton metro. Es bastante lo que necesita este perfil para terminar de plastificar. Y pues obviamente si excedemos este valor es un colapso, ¿no? Pero es un margen bastante grande. Por eso les decía a un inicio, si se recuerdan ustedes, de las clases de acero, que la ventaja de este tipo de materiales, y aquí está comprobado a través de dos ecuaciones muy sencillas, es uno de los mejores sistemas sismorresistentes por la gran utilidad que permite. A ver, ¿a qué voy? Eh, el colapso, para que suceda el colapso, mi pieza puede llegar a resistir, vamos a ver, sacamos una relación acá rapidita. Mi columna, hablando de compresión pura, ¿verdad? Porque aparte pues, se va a someterla a una flexión, pero eh, si yo excedí el rango elástico y mi sistema sismorresistente va a empezar a desarrollar ductilidad, hablemos de que tengo casi 4 veces y media la capacidad de absorber esa energía. Es decir, es muy poco probable que colapse, por lo menos mis columnas a compresión. Son muy resistentes. Y es precisamente, y eso que aquí aparece un 0.7, es una disminución bastante conservadora. Eh, pero noten ustedes qué tanto momento se puede desarrollar para que antes de que colapse mi columna, versus lo que decimos, ok, no, hasta aquí la vamos a limitar para que se comporte elásticamente. Por eso es un muy buen comportamiento ante la ductilidad. Y bueno, si hablamos acerca de el esfuerzo crítico, el F sub CR, que va a ser la tensión crítica debido al pandeo lateral torsional elástico, pues va a desarrollar a través de esta ecuación un valor. Ese valor lo vamos a revisar aquí adelantito.
precisamente porque hay que compararlo contra el módulo de sección por ese esfuerzo y contra el momento plástico. Entonces, vamos a ver. La longitud era de 3.2. La longitud antes de que plastifique es de 3.53. Estamos bien. Debido a esto, el momento nominal 1 podemos decir, ok, que sea el momento plástico, si es de que queremos desarrollar de utilidad al 100%. Si esto es así, entonces hay que revisar entre los siguientes parámetros. De que CB, que es el valor relacionado a la longitud no arrastrada, eh, por esta ecuación, en la cual aquí vean ustedes, al momento plástico le estamos restando el momento, perdón, el momento resistente, el M sub R. De hecho, aquí se podría sustituir por M sub R. Vamos a trabajámoslo así para que sea un poquito más sencillo de ubicarlo. Por M sub R. Y aquí pues no debería generar cambio. El momento plástico menos el momento plástico menos M sub R por la longitud real menos la longitud para que plastifique. Esto lo que hace es obtener una relación, pero de igual manera permite desarrollar siempre el momento plástico. Es más pequeño que el valor alterado por multiplicarlo por el factor CB. Si esto es así, entonces el valor del momento plástico, como es un esfuerzo a flexión, lo multiplicamos por 0.9 y esto pues básicamente nos da 345, ya como una resistencia minorada. Ya para hacer el cálculo, que pues hace un momento o en la clase de ayer veíamos, lo que nosotros hacemos es de que, a ver, aquí directamente multiplique por 2 porque las columnas de arriba son iguales que las de abajo. Eh, el valor de GB, o el módulo de rigidez en la base de la columna, yo lo tomo como 1. Recuérdense ustedes que de sus gráficas, acá, aquí, en un empotramiento decimos que G es igual a 1. Como está empotrada, decimos que G es igual a 1. En cambio, A, esa sí se calcula. Y vean que obtenemos un 3.38, que más o menos sería, como por acá, ¿vale? Donde G en A está en 1 y el valor, no, el valor de GA está en 3.38, pues por acá, 3.38, así como en este 4. Y el valor de GB baja aquí a 1, a 1. Entonces 1.5, 1.6, cabalmente, pues estamos llegando a 1.61. Cumple la ecuación, el cálculo, y ya tenemos el primer valor que va a afectar a la altura, que es el valor de K. Si esto es así, nosotros ya relacionamos para obtener el esfuerzo de tal manera que multiplicamos el valor de la longitud efectiva, o el valor K, por L, que es la longitud de la columna, y lo dividimos en su radio de giro. Esto genera un parámetro. Ese parámetro es la esbeltez. La esbeltez la vamos a comparar tanto en X como en Y. Siempre, pues tomamos la esbeltez máxima. Acá es la máxima. Y no es como los radios de giros, que tomamos los mínimos. Entonces, el máximo entre X y entre Y es el de Y. 45 es mayor a 42. Como esto es así, tenemos una esbeltez límite, que es de 4.71 según sus ecuaciones, por elasticidad sobre Φ. Sea cual sea el máximo, no debería exceder el límite, que es de 133. Por lo tanto, como no es esbelta la columna, si falla, va a ser por un pandeo inelástico. Quiere decir que ya va a haber plastificado la pieza porque no tenemos esbeltes. Podemos también relacionar el FY con el FE, que es un coeficiente de tensión cedente. Y básicamente con esto, nosotros podemos decir que, pues claramente, vamos a estar trabajando acá, en el pandeo inelástico. Vean,
pandeo inelástico quiere decir de que nuestra columna va a llegar a desarrollar una capacidad bastante elevada que va a permitir pues garantizar cargas elevadas. ¿Y cómo las obtenemos? Pues la carga nominal, se recordarán ustedes, ah, se evalúan acá, vamos a ver, acá, el menor valor entre el pandeo flexional con secciones esbeltas. Pues básicamente lo que hacemos es de que el esfuerzo F sub CR lo multiplicamos por el área de la columna y después obviamente la disminuimos siempre con un phi de 0.9 por ser una flexión. Dense cuenta ustedes que está desarrollando 2646 kilonewtons. Esto, digamos, expresado, lo que sería tonelada por... Bueno, vamos a hacerlo en kilonewtons. Bueno, pero básicamente nos está indicando que vamos a tener una alta capacidad en la columna. Y si hablamos de, bueno, cómo está la relación entre lo que resiste y lo que se le aplica, ya vimos que es bastante resistente para la propuesta que es. La carga última, recuérdense ustedes que era de 880 y la nominal es de 2646. Si esa carga última la dividimos sobre el pi por la carga nominal, tenemos una, ¿qué sería? Relación demanda-capacidad o un uso de apenas un 33%. Quiere decir de que nuestra columna queda subesforzada, digamos. Pero esto ante carga axial. En cambio, ante flexión, ahí no estamos pues tan... Esas de las que mayor demanda generan, ¿no? El momento último era de 210 y el que nosotros conseguimos es el de 345. Recuérdense que esto salió del momento plástico multiplicado por el valor phi. El momento plástico es el momento nominal, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está aquí? Pero ahorita les voy a explicar algo. Aquí, va. Entonces, como nosotros vamos a tener una, un índice de uso, que de hecho acá vamos a revisarlo rapidito. Por ejemplo, vamos a revisar acá, rapidito. Ojo que, y recuérdense que este marco que yo estaba evaluando está trabajando solamente en 2D. Aquí ya tenemos un 3D. Pero, si es que esto se apura, les voy a enseñar. Cuando nosotros tenemos una capacidad inferior al 20%, está. Dependiendo de cómo sea la relación entre la... Perdón, aquí me confundí. Disculpen ustedes. Este símbolo en realidad es mayor. Si el valor de PU sobre el valor de phi sobre por P la carga nominal es inferior a 0.20, entonces el índice de uso es sumar la carga última o sobre dos veces phi por P sub n, más el momento último sobre momento nominal por un phi. Pero como es de 0.33, es decir, es mayor a 0.20, entonces lo que hacemos es de que a la carga nominal la dividimos, perdón, la carga última la dividimos sobre la carga nominal minorada y le sumamos 8 novenos del momento.
Y esta es la capacidad de toda la columna que puede llegar a desarrollar. Entonces ya cuando le combinamos los esfuerzos a flexión, porque recordemos, es una pieza sometida a flexo o compresión, los dos términos deben de ir relacionados, va a generar una cierta demanda. ¿Y dónde se puede ver eso? Pues prácticamente cuando nosotros hacemos el chequeo, bueno, en realidad es de que ITABS lo toma de la norma, ¿no? No es al revés, sino que lo vamos a utilizar para revisar aquí rapidito este tipo de índices. La relación de banda-capacidad aquí nos generó un valor de 0.873. Bueno, y eso, digamos, de esta columna, hablemos de esta 14 por 132, tiene, vamos a ver, por la relación demanda-capacidad que está produciendo, vean, aquí la relación demanda-capacidad es carga resistente sobre dos veces la carga C, que básicamente quiere decir que, ok, no entró a este rango, sino que se quedó aquí, ¿sí? Carga sobre dos veces la carga nominal, más momento sobre el momento nominal. Prácticamente sería más el momento sobre el momento minorado, o por el factor phi. Y, ojo, como es en 3D, sumamos el momento que ocurre en eje X y el momento que sucede en el eje Y. Entonces, la suma de estos dos valores, y por eso aquí aparecía un valor 2, sí, yo sé que se habían preguntado por qué había un valor 2 ahí, pues ese nace de este valor, que la carga, la relación de la carga es inferior a punto 20. Entonces, así es como lo manda y la ecuación que aparece en el capítulo H, sección 1 y 1. Y así es como se produce la relación de demanda-capacidad, que es la que ustedes, digamos, ven aquí en el programa. ¿Cómo pueden sacar ustedes esa relación? Pues prácticamente, si tomamos estos dos valores, vamos a ver. Me voy a quedar con estas dos tablas, perdón, estos dos valores, aquí a un ladito. Y aquí de forma rápida, en el ejemplo de ITABS, digamos, produce estos valores, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que la relación, digamos que esta, ya aparece aquí, no, perdón, bueno, esta ecuación que, ojo, aquí está jalando los valores que estaban ahí atrás, ¿no? Pero digamos que la carga de ITABS para esta ocasión es de 4264385 newtons. Carga, y aparte tenemos su M. Ojo que esto no va a dar ningún valor todavía, permítanme. Ahorita les explico por acá. Siete tres siete uno seis uno siete 46. Fíjense ustedes que el valor obtenido es de 0.064, que obviamente es inferior a 0.20. Por lo tanto, aplica esta ecuación. Si ustedes en alguna ocasión llegan a tener una pieza altamente demandada, aquí les va a aparecer 8 no menos, porque ya se pasan de rango. Vamos a ver, veamos por ejemplo esta pieza. Tal vez.
No, no creo. Yo creo que esta pieza tampoco logra desarrollar tanta capacidad. No, aquí sigue la misma ecuación. No, yo creo que va a ser complicado aquí en este ejemplo tan chiquitito. Ah, es que es una 14 por 257. A ver, vamos a esta 14 por 132. Aquí, vean ustedes. Aquí está lo que les decía. Si ya la carga axial excede lo que debería, pues ya no utiliza, no sé si se recuerdan de la, no, no tenían la foto de la otra, pero bueno, es eso, ¿no? Ver en qué rango estamos. Por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio acá, tal vez esto lo hubiera copiado completo, ¿verdad? Vamos a ver. Eso, pues sucede que esto es para una viga W 14 por 132. En esta ocasión tenemos 16.137.54 y acá tenemos 73.913.50. Aquí, fíjense ustedes que excedemos el punto 20. Entonces, por eso es de que ya nos aplica la ecuación H1-1A, ¿verdad? Y en el otro caso, que era la columna esta de esquinita, que es una 14 por 132, o sea, es la misma columna, pero se está chequeando de diferente forma por la demanda de carga axial que tiene. Acá. Entonces, de este lado, vamos a tener esa diferencia de el por qué aplica una ecuación o aplica otra, ¿sí? Entonces, básicamente esto es ir conociendo por qué genera algunos resultados o por qué a veces chequea la relación demanda-capacidad de una forma u otra. Y es precisamente por esta relación que se genera acá. Si la carga última sobre la nominal es menor a 0.20, pues aplique la ecuación H1-1B. Y si no, la H1-1A. Que básicamente esta ustedes la pueden encontrar en sus libros de ISC. No, perdón, aquí. H1A, aquí está, que básicamente es esta ecuación. ¿Sí? Y aquí es como nosotros podemos encontrar qué sección es la que deberíamos de aplicar, ¿verdad? Si excedemos o no la carga crítica sobre la resistente o la nominal. Recuérdense que esta siempre es afectada por el valor de phi. Muy bien.